¿Cuántos están listos para aprender acerca de avivamiento otra vez? Amén, amén. Yo estaba ansioso para poder dar esta clase y déjame decir desde ahora, este tema del cual vamos a hablar hoy es tan grande que yo no voy a poder cubrir todo en detalles. Entonces voy a tocar solamente muchas cosas, los puntos mayores. Y lo que vamos a hacer con este avivamiento del cual vamos a aprender hoy es yo voy a hacer una segunda parte a través de una entrevista que voy a hacer con David Martínez. Y entonces por video se va a ver en YouTube. Cuando nosotros lo hagamos, entonces le mandamos el link a todos, ¿ok? Pero este avivamiento yo creo merece tener dos partes de clase, ¿ok? So, aunque nosotros sabemos que ha visto muchos movimientos de Dios durante los siglos, por falta del tiempo, nosotros nos vamos a enfocar en los avivamientos mayores que han ocurrido durante los 1700, 1800, 1900 y 2000 para adelante. En esta primera serie de clases que nosotros hemos estado haciendo, nos estamos enfocando en los avivamientos que han sucedido durante el siglo XVIII, que lo conocemos como la era de los 1700, ¿ok? Si se recuerdan, nosotros hablamos acerca del avivamiento de Zinzendorf y de los moravos, ¿ok? Que ese avivamiento duró desde el 1727 hasta el 1800. Después nosotros aprendimos acerca del primer gran despertar en América. Y ese avivamiento, si vemos ahí, en la izquierda está George Whitefield, que vino de Inglaterra, y después Jonathan Edwards, que estaba pastoreando en Connecticut. Y eso duró de 1726 hasta 1770, con la muerte de George Whitefield. Hoy nosotros vamos a comenzar a aprender y a hablar acerca del avivamiento evangélico, wesleyana o metodista. Ese avivamiento, las fechas para esto es del 1738 hasta el 1791. La persona que está al frente de este avivamiento se llama Juan Wesley. Juan Wesley. Vamos a aprender acerca de Juan Wesley y el avivamiento metodista. Y déjame decir que el movimiento metodista, Juan Wesley no era el único que estaba al frente, estaban otras personas, especialmente su hermano que se llamaba Carlos Wesley o Charles Wesley. Juan y Charles eran hermanos y Juan era considerado la cabeza del avivamiento y Charles era conocido como el corazón del avivamiento. Pero yo me quiero enfocar más en Juan porque es el que sobresalió durante este tiempo aún más. Vamos a primero hablar, antes de llegamos a hablar del avivamiento, de las condiciones antes del avivamiento del 1738. En el libro Generales de Dios, los avivadores, escrito por Robert Lee Arden, él describe este siglo de esta forma, antes que llegó el avivamiento. Él dice: el comienzo del siglo XVIII también fue el comienzo de la iluminación, llegando justo después de la era de la razón del siglo anterior, que enfatizaba el racionalismo y la ciencia sobre la verdad moral, espiritual y bíblica. Los descubrimientos científicos de Galileo y de Newton inspiró una revolución científica que hizo que los hombres creyeran en el poder del intelecto sobre la sabiduría de Dios. El humanismo estaba en aumento y con él llegó la decadencia moral. La Biblia ya no era valorada como el único estándar por la cual las personas debían de guiar sus vidas. Inglaterra también se encontró bajo el control de la edad de gin. Gin era un alcohol. Gin se estaba destilando en una de cada 4 casas en Londres y se vendía abiertamente en las calles. La embriaguez y la depravación había cobrado su precio en todos los niveles de la sociedad. El parlamento tuvo que cesar la sesión en repetidas ocasiones porque sus miembros estaban demasiado ebrios para dirigir los asuntos del Estado. Los niños sufrieron un trato especialmente cruel. Casi el 75% murió antes de su 5º cumpleaños.
las condiciones de vida no solo eran duras, sino que los padres ebrios a menudo abandonaban o peor aún, vendían a sus hijos para alimentar sus adicciones. A veces mutilaban a sus hijos de una manera horrible para que sus aparentes deformidades les ganaran más dinero como mendigos. Una petición al Parlamento en 1739 para crear un hospital para bebés abandonados habla del estado desesperado de los niños de la nación que fueron abandonados en la calle o cegados o mutilados y distorsionados en sus extremidades para mover la compasión. Inglaterra estaba creciendo tan madura para la revolución como Francia. Sin embargo, la revolución en las Islas Británicas sería muy diferente. El de Inglaterra sería un avivamiento llamado metodismo, inspirado predominantemente por Juan y Carlos Wesley. Como dijo un historiador, el metodismo y la Revolución Francesa son los dos más tremendos fenómenos del siglo XVIII. Si ustedes ven todo lo que estaba pasando en ese mundo durante ese tiempo antes del avivamiento, te ayuda a ver entonces el mundo en el cual nació Juan Wesley. Vamos a hablar acerca de su vida antes del avivamiento. Juan Wesley nació el 17 de junio de 1703. Y murió a la edad de 88 años el 2 de marzo de 1791. Él fue criado en Epworth, England. Él fue el número 15 de 19 hijos. 13 de sus hermanos murieron jóvenes. 9 de esos 13 murieron en su infancia. Sus padres eran Samuel y Susana Wesley. Samuel era el pastor de una iglesia anglicana y Susana, la madre de Juan, ayudó a educar a los niños antes de que ellos fueran a escuelas privadas. Ella le enseñó a ellos historia, literatura, lenguajes clásicos, música y, más importante, las escrituras. Por su trasfondo como puritano, Susana era bien estricta. Ella crió sus hijos con mucha disciplina. Ellos tenían que tener sus devocionales en la mañana y también en la noche, y tenían que tener tiempos regulares de meditación donde se examinaban a ellos mismos ante de Dios. También ellos tenían que memorizarse los salmos, proverbios y largos pasajes del Nuevo Testamento. Ahí en esa casa no faltaba la vara. Ella enseñaba un comportamiento formal y de todo tipo. Y también en esa casa la obediencia era un requisito. Pero aún, incluso con su rigor, ella era bien amada por sus hijos y por la iglesia. Esto no era lo mismo con el esposo de ella, Samuel. Por sus audaces puntos de vista religiosos y políticos, hubo muchos que se resintieron por él. Y en una noche, mientras todos dormían, la casa de ellos misteriosamente se puso en fuego. Samuel y Susana pudieron coger todos sus hijos y sacarlo afuera, menos uno, Juan Wesley. Juan Wesley dormía atrás de unas cortinas y él no sabía ni lo que estaba pasando. Cuando los padres notaron que Juan todavía estaba dentro, ellos trataron de ir para atrás a buscarlo, pero las llamas estaban tan fuertes que ellos no podían entrar a la casa. Uno de los vecinos de ellos llegaron a ver a Juan por una ventana en el segundo piso de su casa, pero ellos no tuvieron tiempo de poder buscar una escalera para buscarlo. Entonces ellos hicieron una escalera humana, donde los hombres se pusieron uno encima del otro. Juan, al ver esta escalera de hombres,
brincó de la ventana en los brazos de ellos al mismo instante que el techo de la casa se derrumbó sobre él. Apenas fue salvado. Su padre citó en ese momento Zacarías capítulo 3 verso 2 que dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Desde este momento para adelante, su mamá sabía que había un propósito especial de Dios en la vida de Juan. Después de eso, Juan fue a escuelas privadas desde la edad de 10 años y él se graduó de Oxford College y después consiguió su maestría. Y durante este tiempo, su hermano, Carlos Wesley o Charles Wesley, él comenzó un grupo pequeño en la escuela de Oxford, en el colegio de Oxford, en el 1729. Y luego le pidió a Juan que sea el líder de ese grupo pequeño. Juan, así como su mamá, dirigía ese grupo pequeño con mucha disciplina. Ellos a diario tenían que examinarse ante Dios y dar cuenta el uno al otro de sus vidas. Ellos se reunían semanalmente también para tomar la Santa Cena, pero aún también tenían que ayunar cada miércoles y cada viernes. Todas las noches también se reunían para que ellos pudieran planificar cómo iban a visitar a los enfermos, a los que estaban en las prisiones, ayudar a los niños y a los pobres y cómo estudiar diferentes temas. Ellos eran fuertes en el evangelismo y también en las obras sociales de su comunidad. Como resultado de la forma en cual ellos buscaban de Dios y servían a Dios, la gente alrededor de ellos comenzaron a burlarse de este grupo pequeño y le comenzaron a llamar el Club Santo o los fanáticos bíblicos o los metodistas por su método de cómo servir a Dios. Este nombre metodista fue el que ellos usaron para titular su movimiento. Alrededor del 1735, los hermanos Wesley fueron invitados a una colonia en América llamado Georgia para poder ministrar ahí. Ellos tomaron un barco llamado The Simmons o el Simmons y viajaron por meses en el mar para llegar a esa colonia. Pero durante su tiempo en la barca o en el barco, ellos se encontraron con un grupo del cual ya nosotros aprendimos, llamado los moravos. Los moravos también estaban en ese barco en camino hacia América. Ellos fueron conocidos, los moravos, por su piedad y por su corazón para oración. Los moravos practicaban una forma de grupos pequeños de compañerismo y apoyo. Estudiaban la Biblia, cantaban himnos y tenían una confianza silenciosa y personal en Dios por su salvación. Y esto puso o le dio una grande impresión a Juan Wesley y los que estaban con él. Juan Wesley notó esto de ellos en su diario. Él dijo: a las 7 fui a los alemanes. Hace mucho que había observado la gran seriedad de su comportamiento, de su humildad. Habían dado una prueba continua al realizar estos oficios serviles para los otros pasajeros que ninguno de los ingleses emprenderían, por lo que desearon y no recibirían pago, diciendo: era bueno para sus corazones orgullosos hacer esos trabajos. Y su amoroso Salvador había hecho mucho más por ello. Y todos los días tenían ocasión de mostrar una mansedumbre que ninguna lesión podía cambiar. Si fueron empujados, golpeados o arrojados, ellos se levantaban otra vez y se iban. Pero ninguna queja fue encontrada en sus bocas. Aquí estaba ahora una oportunidad
de probar si fueron libertados del espíritu de miedo, así como del el orgullo, la ira y la venganza. En medio del salmo, y con decir en medio del salmo, está hablando de un servicio que estaban haciendo de adoración. En medio del salmo con el que comenzó su servicio, el mar los cubrió, dividió la vela principal en pedazos, cubrió el barco y se vertió entre las cubiertas como si la gran profundidad ya nos hubiera tragado. Un terrible griterío comenzó entre los ingleses. Griterío, gracias. Los alemanes cantaron con calma. Le pregunté a uno de ellos después, ¿no tienes miedo? Él respondió, yo, gracias a Dios, no. Le pregunté, ¿pero sus mujeres y sus niños tuvieron miedo? Él respondió suavemente, no, nuestras mujeres y los niños no tenemos temor de morir. Después de observar el carácter de los moravos y después de llegar a la colonia de Georgia, él habló con un pastor moravo llamado Augustus Gottlieb Spangenberg. Gloria a Dios. Este pastor le preguntó a Juan Wesley, ¿tienes tú el testimonio dentro de ti? El Espíritu de Dios ha testificado a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. Al principio Juan no supo cómo contestarle. Spangenberg le preguntó de esta forma entonces, ¿conoces tú a Cristo? Juan tomó una pausa y después respondió, bueno, yo conozco que Él es el Salvador del mundo. Él dijo, ¿cierto? Pero ¿sabes tú si Él es tu Salvador? Juan sabía que algo estaba faltando en su experiencia con Dios. Y después de pasar 2 años en Georgia, Wesley regresó a Londres como un misionero fracasado. Y días después de que él llegó a su tierra natal, él tuvo una conversación con otro moravo. Este moravo se llamaba Peter Böhler. Liardon dice, las discusiones de Böhler con Juan nuevamente le mostraron la posibilidad de una mayor relación con Dios de la que había experimentado hasta ahora. Juan estaba decidido a encontrar la santidad mediante la devoción, la determinación y la disciplina, mientras Böhler enfatizaba que la salvación solo venía por la fe en Jesucristo y estaría acompañado de amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Realizando que él no tenía este testimonio en su corazón, Juan le preguntó entonces a Peter Böhler, ¿debo yo parar de predicar hasta que yo tenga esta experiencia de cual ustedes hablan? Peter Böhler pausó y sabiamente le contestó diciendo, no, predica esta fe hasta que tú lo obtengas. Y después que tú lo obtengas, tú vas a predicar esta fe. Después de eso, Wesley fue a un estudio bíblico de los moravos en la calle llamado Aldersgate el 24 de mayo 1738. Y estas son las palabras de Juan Wesley en este estudio bíblico. Él dijo, por la noche fui sin querer a una sociedad en la calle Aldersgate, donde se leía el prefacio de Lutero, de la epístola a los romanos. Alrededor de un cuarto antes de las 9, mientras describía el cambio que Dios hace en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo. Solo en Cristo para la salvación.
y se me dio la certeza de que se había llevado mis pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley, del pecado y la muerte. Hermanos, Wesley ese día nació de nuevo. Y ahora él tenía este testimonio del Espíritu en su corazón. Luego, en ese mismo año del 1738, Juan Wesley fue y visitó a los moravos, la comunidad de los moravos en Herrnhut, Germany, alemán. Y él admiraba su celo y su amor por el Señor. Y él oró que este tipo de cristianismo se extendiera por toda la tierra, lleno del Espíritu Santo. Y aunque él no se convirtió en un moravo por ciertas prácticas que ellos tenían y diferencias culturales, pero Dios tenía algo diferente para Juan y para Inglaterra a través de Juan. Al final del año, Juan y su hermano Carlos o Charles, junto con Whitfield, ellos se unieron el día nuevo para recibir el día nuevo del año y tuvieron una cena ágape. Una cena ágape era cuando ellos se reunían para tener tiempo de compañerismo, de comer comida juntos, de tener la Santa Cena. Ellos tenían compañerismo, tomaron de la Santa Cena y pasaron el resto de la noche en adoración y en oración. Y acerca de este día, el nuevo año, para recibir el nuevo año, en 1739, ¿verdad? Wesley escribió esto en su diario. Y después que yo lea esto, vamos a parar para comentarios o preguntas. Él dijo, alrededor de las 3 de la mañana, mientras continuábamos orando en forma constante, el poder de Dios se apoderó de nosotros con fuerza, de modo que muchos clamaron por un gozo exagerado y muchos cayeron al suelo. Tan pronto que nos recuperamos un poco de ese asombro ante la presencia de su majestad, estallamos con una sola voz: te alabamos, oh Dios, te reconocemos como el Señor. Ese día recibieron un bautismo y una llenura del Espíritu Santo. Vamos a parar ahí. Ya yo he dicho muchas cosas acerca de la vida de Juan. Me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que le gustaría hacer acerca de Juan. Déjame darle micrófono, por favor, para que se pueda grabar todo. Marcial. Sí, muy buenos días. Sí, mi primer comentario. No, habla, porque se está grabando. Yo lo tengo prendido. Ok. Mi primer comentario va en son a la familia de Wesley. Sí. Veo que el que ha estudiado literatura se da cuenta que lo primero que siempre dicen de cada literato, y recibió sus primeras letras de sus padres en su hogar. Entonces, viendo esto que usted trajo a colación, cómo esa familia había un mando tomada por una madre, veo que es una iglesia que debe empezar primero por la casa. Digo, wow, pero qué lindo. Esa era una iglesia entrenando a discípulos para que en un futuro iban a ser discípulos a otros. Yeah. O sea que nuestra familia, veo que de verdaderamente tenemos que enfocarnos a que si nosotros no podemos como familia regirnos por la palabra de Dios dentro de nuestro propio hogar, ¿cómo pretendemos a veces querer ir a un templo a querer hacer lo que no hacemos en nuestra casa? That's right. O sea que yo dije, wow, eso me impresionó. Lo otro es con respecto a Wesley. Vemos ahí que Dios es una cosa grande. Como estaba, ni él mismo, estoy viendo que sabía lo que Dios estaba haciendo, porque lo está llevando de trayectoria en trayectoria, pasando por un proceso donde se estuvo topando con otras personas, del cual, aleluya, estaba siendo entrenado para una obra que se le va a poner en la mano, para ponerla por práctica. Y así somos nosotros, que a veces no sabemos hacia dónde vamos, pero hay un porqué. Pero me gustó algo, y es que Wesley siempre fue observador y preguntaba. Yes.
que hay que preguntar, hay que observar, que no nos podemos quedar callados, Yeah. que hay que preguntar. Amen, amen, amen. Tremendo. ¿Alguien más le gustaría comentar o hacer una pregunta? Hermano, aunque no escuchen nada, yo lo tengo grabando en la computadora, ¿ok? Por eso necesito que hablen en el micrófono. Ok, también algo que a mí me ministró mucho fue de como Juan Wesley, aunque él fue muy enseñado por los moravos, right? Él aprendió lo bueno, él aprendió lo que él necesitaba, pero él entendió de que Dios lo tenía en otro llamado, de que Dios lo tenía en otro curso. En otras palabras, no importa en qué grupo a veces uno caiga, Dios quiere de algo darte de ahí, que eso es lo que tú vas a usar. Eso me gustó como él no dijo, oh, porque ellos me enseñaron y porque aquí yo recibí, aquí yo tengo obligatoriamente que quedarme, yo voy a ser parte de los moravos. No, él entendió de que como él tuvo what's the word? Su experiencia con el Señor, él aprendió a tener una relación íntima donde él pudo ver cuál era la voluntad de Dios y poder seguirla. So, me gustó eso, como que no hubo una déjame seguir al hombre, sino qué bueno que Dios me ministró, ahora voy a seguir. Amen, amen, yes. Siguiendo en lo que estaba diciendo la pastora, también otra manera que yo lo veo es como que aunque los moravos estaban en un movimiento diferente, él no lo juzgó, ¿verdad? Él lo que vio, preguntó y adquirió lo que él necesitaba, lo que le ministró a él, pero había cosas que no estaban de acuerdo, por eso aún ni se unió. Pero como él sabía qué dirección, como dice la pastora, Dios lo estaba llamando, se nada más cogió lo que necesitaba, pero tampoco juzgó al otro. Eso nos enseña a nosotros tener cuidado con eso. Cuando si el Señor se está moviendo de una manera en nuestras vidas o en nuestra iglesia, que porque no está haciendo la misma cosa con otra iglesia, con otra persona, tenemos que estar bien cuidadosos en no juzgar, porque el Dios mío es el mismo Dios de ellos. That's right. You know, como Dios tiene plan y propósito conmigo, también lo tiene para ellos. La misión es la misma, pero también la manera tal vez pueda ser diferente a que Dios esté usando aquella iglesia que nosotros. Yes. You know, lo importante es que te haga palabra y presencia. Ya de la manera, Dios sabrá cómo trata con cada persona o con cada iglesia. So, Amen, amen. That's right. Buenas observaciones. Yes, Belki. Dios le bendiga. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es la embriaguez y la depravación que había en esos tiempos. O sea, ¿cómo se llama? Como Que vino antes de ese avivamiento. Sí. O sea que yo siento que el avivamiento está cerca. Porque hay una depravación bien grande actualmente. Yes. O sea, no hay respeto, no hay nada. Y dice ahí que los padres, para complacer sus propios vicios, vendían los niños, los dejaban abandonados, los mutilaban. Wow, los mutilaban para pedir limosna, para que dieran más compasión a los demás, pero era para coger su dinero. Yep. Y entonces por lo menos hubo almas que crearon esos hospitales para esos niños. Yes. Eso está tremendo. Entonces, si podemos observar, hay un paralelo. Ahora mismo hay una depravación que es grito de dolores por todos lados. Tú te sorprendes de la depravación tan grande que hay actualmente. Yo precisamente esta semana estaba pensando, yo dije, wow, cuando hace 10 años, para la gloria de Dios, ahora van a ser 11, en el 2007 cuando yo llegué a esta iglesia y los primeros comienzos y lo que yo veía, yo no escuchaba lo que se escucha ahora. ¿O no será que uno, para la gloria de Dios, se le van abriendo los ojos espirituales? Pero hay una depravación increíble en cada familia. La otra cosa que observé, que él fue criado o sea, se le dio una buena crianza, se le dio una base, pero él abrió su corazón. Porque quizás a todos eran como 15, él era el número 15, y esos dos fue que más sobresalieron. O sea, que Dios está buscando de toda esa enseñanza, ¿quién la va a tomar? ¿Quién la va a madurar? ¿Quién la va a hacer crecer? ¿Dónde están esas raíces? Come on, Sin embargo, él mantuvo esa hambre, yo quiero más, que tiene que haber más. Yes. Y lo buscó y lo encontró. Yes. A los 35 años, según vemos aquí, él tuvo un nuevo nacimiento. Yeah. Él tuvo 35 años enseñando, pero el nuevo nacimiento lo tuvo a los 35. Sin embargo, Dios en su misericordia le dio 53 años más en el nuevo nacimiento, That's en el right. mover del Espíritu. That's right. O sea que Dios es maravilloso. Wow, Él nació de nuevo 35 años. Amén. ¿Qué? ¿Iba a comentar? ¿Qué? Último comentario. Sí, de lo poco que pude escuchar,
vi que él tenía una inquietud, pero porque era una necesidad. Él quería más. Yes. Cuando viene el momento de que él quiere esa llenura y nosotros casi todos pasamos por lo mismo. Yeah. Llega momentos a nuestra vida que nos sentimos como trapos de inmundicia, como que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de Satanás, de poner en la mente de uno que no está bien. Y a lo mejor solamente es algo, un pequeño detalle que tenemos que arreglar en nuestra vida. Yes, yes. Thank you. Thank you. Wow. Me alegro que están absorbiendo, ¿ya? Mucho de esto. Créeme, como yo le dije, esta vida de Juan Wesley es tremendo, es tremendo. Todo lo que uno aprende de él y este movimiento y avivamiento wesleyano. Seguimos aquí después del derramamiento del Espíritu que ellos experimentaron el nuevo año del 1739. Después de eso, Whitefield y los hermanos de Wesley fueron predicando en las diferentes iglesias esta experiencia de la salvación a través de la fe. Pero las iglesias en Londres los rechazaron y cerraron sus puertas a este mensaje. Whitefield entonces comenzó a predicar afuera a los perdidos y él invitó a Juan Wesley a predicar también afuera. Al principio, Juan Wesley no estaba de acuerdo que se predicara afuera. Pero después de ver los resultados de la palabra de Dios alcanzar a los perdidos, Wesley mismo comenzó a viajar en todas las partes de Inglaterra predicando este mensaje del evangelio. Y él dijo que ahora el mundo entero era su iglesia. Multitudes se reunían para poder escucharlo. Y durante sus campañas el Espíritu de Dios venía poderosamente sobre miles de personas. La gente se desmayaban, temblaban, lloraban, gritaban, se regocijaban, eran sanadas y también recibían liberación de demonios. Por 5 décadas, Wesley iba a predicar, enseñar, aconsejar y orar por todo tipo de personas y hacerlo múltiples veces al día. Él era un maestro en la organización. Tenía un don súper fuerte en la administración. Donde quiera que se hacía convertidos, él los reunía a ellos en grupos pequeños. Y él creó un sistema de sociedades, reuniones de clases, bandas y patrón de predicadores a caballo, que eran gente laicos, que predicaban y alcanzaban los nuevos territorios. Él escribió y comenzaba a escribir cientos de artículos, sermones y libros para sus predicadores, especialmente para aquellos que no podían adquirir una educación formal en teología. Y él le instruía más, demandaba de sus predicadores que tenían que leer por lo menos 5 horas cada día. Los metodistas se involucraron en mucho más que solamente las cosas religiosas, sino se involucraron en todas las áreas de la sociedad. Crearon negocios, ayudaron a los pobres, ayudaron a los huérfanos, ayudaron a las viudas, visitaban a los prisioneros. Su meta era reformar a la nación y en particular la iglesia con una santidad bíblica sobre toda la tierra. Ahora me trae esto al legado de Juan Wesley y del movimiento metodista o el avivamiento metodista. Ya para el final de su vida, Robert Lee Arden escribe: Juan Wesley recogió más de 250,000 millas a caballo, aproximadamente 5,000 millas por año, una distancia comparable a dar vueltas al globo 10 veces. Pobre caballo, es cierto. Tú sabes que esto no está en la nota, pero algunas veces sus caballos se enfermaban o aún estaban a punto de muerte. Y él tenía la fe y les ponía la mano y los caballos se sanaban y estaban completamente renovados. Porque él decía, ya yo tengo este caballo entrenado porque él leía mientras él viajaba en el caballo y yo no quiero entrenar otro caballo. So él oraba y Dios sanaba el caballo y por eso podía seguir con ellos.
Si pudiéramos hacer eso con el carro, Señor, todas las 100,000 millas que vaya para atrás. Ahora. Él predicó más de 40,000 sermones y publicó más de 5,000 sermones, panfletos y libros de todo tipo. En el momento de su muerte, Wesley tenía 79,000 seguidores. Hoy solo en Inglaterra hay 800,000 miembros de la Iglesia Metodista y en todo el mundo hay 70 millones de miembros. El avivamiento metodista salvó a esta nación entera de una revolución sangrosa. ¿Sangrante? Sangrienta. Thank you. Y este movimiento ha inspirado muchos otros avivamientos, no solamente en Inglaterra, pero en Europa y también en América. Y esto me trae ahora entonces a hablar de las fortalezas y debilidades de Wesley y el movimiento metodista. ¿Okay? Déjame decir desde ahora que no hay tiempo para poder entrarme en todo. Y por eso le dije que voy a hacer una segunda parte donde voy a estar entrevistando a David para que él se pueda profundizar en las cosas que yo no pude por falta del tiempo. Si quieren ver más acerca de estas cosas, de las debilidades y las fortalezas, the weaknesses and strengths de este movimiento y avivamiento, pueden ver ese segundo, es la segunda parte. Vamos a comenzar hablando de las debilidades, que es triste, pero voy a tener que hablar de esta parte de Wesley. Me hubiera gustado que fuera perfecto, pero solo Dios hace el hombre feliz. Wesley, hablando de Wesley, que no fue muy bueno en su decisión para el matrimonio. Wesley fue llamado a ser soltero. Su estilo de vida no permitía que él pudiera tener una familia normalmente. Él se enamoró 2 veces con 2 diferentes mujeres en el tiempo de su vida, no en la misma vez, ¿ok? Pero las 2, por falta de él coger iniciativa, se casaron con otros hombres y esto le hizo daño a él. Entonces, la tercera vez que Wesley se encontró con una mujer que le gustó, él no esperó. Él se casó con ella sin mucha oración y sin consejos de nadie. El nombre de ella era Mary, o su apodo Molly, Mary Vasile. Esta mujer hizo de su vida un infierno viviente. Como él era un predicador itinerante, ella comenzaba a esparcir rumores de él para dañarle su testimonio y el movimiento. Ella cogía los escritos de lo que él hacía, sus sermones, sus libros, y lo quemaba o lo destruía o se lo vendía a sus adversarios. Ella causó divisiones en su movimiento y aun cuando él estaba en la casa, muchas veces ella le daba golpe a él. Hay una historia de una gente que una vez vieron a un movimiento raro que estaba pasando en la casa y cuando se abrió la puerta, ella tenía a Juan Wesley agarrado por los pelos, porque él tenía pelo largo, le tenía mucho orgullo de eso. Lo tenía agarrado por el pelo, arrastrándolo por el piso. Juan Wesley era pequeño, él era 5'5" y pesaba 130 libras. Ella lo maltrataba. Después de muchos veces de tratar de reconciliarse con ella, porque él no creía en el divorcio, creía en la fidelidad. Después de muchos años, él ya se rindió y la dejó ir una de las veces que ella se fue de la casa. Pero eso fue porque él no oró y no esperó y quería casarse cuando Dios lo llamó a él ser soltero. Hay otra debilidad que yo tengo aquí, pero no lo voy a decir ahora mismo. Pero rápidamente es algo que tal vez le diga a David que hable un poco más, pero Wesley también no creyó una teología sistemática. En esos tiempos, una de las creencias bien que estaba por la iglesia y era popular en ese tiempo y todavía es,
en muchas de las iglesias de la Reforma, es el calvinismo. Y esa doctrina, entonces, dirigía muchas prácticas que la iglesia hacía. So Wesley no era, aunque fue criado bajo el calvinismo, él se separó del calvinismo a unas creencias que va más allá, más cercano a la Biblia. Nosotros lo llamamos la teología de Arminio, ¿okay? Arminian Theology. Y entonces, si Wesley hubiera creado una teología sistemática, hubiera fortalecido el movimiento un poco aún más. Aunque él era un teólogo, él era inteligentísimo. Él decía, yo no tengo que escribir una teología sistemática, solamente mira mis sermones, porque en sus sermones él era bien lógico, pero si hubiera unido todo para su movimiento, hubiera sido una fortaleza grande para aquellos que venimos después de él. So, eso fue la debilidad que yo me quería enfocar. Si tú tienes llamado a ser soltero, no te cases. Y si te vas a casar, asegura que tú ores mucho y tengas consejos de los que están a tu alrededor. All right. Fortalezas. Número 1. Wesley y los metodistas tenían una perspectiva completa del reino. ¿Okay? Tenían una perspectiva completa del reino. Lo que quiero decir con esto es que ellos no veían el cristianismo solamente como una religión del alma. Ellos creían que el reino de Dios era para hacer una diferencia en todas las áreas de la sociedad. Espiritual, física, financiera, relacional, social, educacional y políticamente. So, eso es algo muy bueno porque el reino de Dios viene no solamente para que seamos salvos en el sentido de que nuestra alma va al cielo un día, sino que haga una diferencia en el mundo en cual vivimos desde ahora. ¿Okay? Número 2, y yo creo que este es uno de los puntos que Wesley es más conocido. Él organizó sus seguidores en grupos pequeños. ¿Okay? Wesley no predicaba en un lugar donde él no podía también organizar la gente en grupos pequeños. Él creía que el dirigir o llevar una alma a los pies de Cristo y después no organizarlo en sociedades y en reuniones de clase era crear hijos para el diablo. Kevin Watson escribe esto. Él dice: se ha observado con frecuencia que entre Whitefield y Juan Wesley, Wesley era el organizador más dotado. Una biografía de Adam Clark, quien fue un predicador metodista durante la vida de Wesley, relató la insistencia de Wesley de que las reuniones de clase eran esenciales para el avivamiento. A partir de una larga experiencia, escribe Adam Clark, conozco la conveniencia del consejo del señor Wesley. Establezca reuniones de clase y forme sociedades donde sea que predique y tenga oyentes atentos. Porque donde sea que hayamos predicado sin hacerlo, la palabra ha sido como una semilla en el camino. Fue por este medio que hemos sido capacitados para establecer iglesias permanentes y santas sobre el mundo. El señor Wesley vio la necesidad de esto desde el principio. El señor Whitefield, cuando se separó del señor Wesley, no lo siguió. ¿Cuál fue la consecuencia? El fruto del trabajo del señor Whitefield murió con él. Los del señor Wesley permanecen y se multiplican. El autor luego relató su recuerdo de una conversación entre George Whitefield y un hombre llamado John Poole, como se le fue dicho a él por Poole. El señor Poole era bien conocido por el señor Whitefield, quien habiéndolo visto un día, lo abordó de la siguiente manera. Whitefield dijo: bueno, John, ¿todavía eres un wesleyano? Y Poole le respondió: sí, señor. Le agradezco a Dios que tengo el privilegio de estar en conexión con el señor Wesley y ser uno de sus predicadores. El Whitefield le dijo a él: Juan, estás en el lugar correcto. Mi hermano Wesley actuó sabiamente. Las almas que se despertaron bajo su ministerio se unieron en clase
y así preservaron los frutos de su trabajo. Esto yo descuidé y mi gente es una cuerda de arena. So, vemos ahí, si se recuerdan de George Whitefield, el predicador que podía hablar para 30, 40 mil, 50 mil personas que se convertían miles bajo su ministerio. Él no formaba esos convertidos en grupos, no los reunía después. Wesley decía que para crear un convertido o despertar una alma y luego dejarlo, era como criar hijos para dárselo de nuevo al diablo. Los grupos pequeños que nosotros hacemos aquí sigue el formato de Juan Wesley. So, él tenía sociedades eso eran las reuniones mayores de los metodistas, donde ellos venían a escuchar mensajes e instrucciones para poder saber cómo vivir, y ellos se enfocaban en todo, no solamente en una cosa. Y después sus reuniones de clase eran grupos de 12 para abajo, donde se daban contabilidad, daban cuentas el uno al otro, eran responsables como nosotros hacemos. Y se preguntaban aún cosas un poco más detallado de cómo nosotros lo preguntamos. Y parte de su pregunta era, ¿qué pecados ha cometido esta semana? ¿Cómo te ayudó Dios a vencerla? Cosas así, donde se tenían que dar cuenta y orar el uno por el otro, se ministraban el uno al otro. Y entonces también tenían conferencias anuales, donde se reunían para hablar de su teología, para asegurar que estaba bien su teología, si era bíblico. Ellos también buscaban a ver si había ministros con necesidades para que puedan suplir esas necesidades de esos ministros. Hacía tantas cosas y él tenía un patrón de predicadores a caballo, que eso eran gente laicos. Un laico es una persona que no tiene credenciales, pero en esos tiempos no se permitía eso. Tú tenías que tener credenciales o ser ordenado en tu iglesia, pero él usaba a la gente normales y lo educaba. Por eso él decía que tenían que leer 5 horas al día, porque no tenían educación alguno de ellos, pero si él veía el talento, si veía el amor, el hambre, se lo daba, y esa gente viajaban donde el evangelio todavía no se había predicado, y cada vez que llegaban a un lugar se quedaban ahí hasta que pudieran formar los grupos y dejar las cosas organizadas, y después se iban a otro lugar y daban vueltas así en caballo. Por eso es que él recorrió mucho, los 250,000 millas en caballo. Esto es otra de sus fortalezas. El último que voy a mencionar es que, y yo quiero mencionar estas porque son importantes para nosotros. Wesley tomó mucho cuidado de su cuerpo. Si ustedes notan, Wesley no murió a la edad de 88 años haciendo todas estas cosas. Y mira, Robert Liardon nos dice en uno de los diarios de Wesley que él escribe acerca de este privilegio que él tuvo. A los 85 años de edad, Juan atribuyó su buena salud a lo siguiente que grabó en su diario. Número 1, a mi ejercicio constante y cambio de aire. Número 2, a nunca haber perdido una noche de sueño, estando enfermo o bien en tierra o en el mar desde que yo nací. Número 3, al tener el sueño a la orden, de modo que cada vez que me siento casi agotado, lo llamo y me llega de día o de noche. Yo me puedo relacionar ahí. Número 4, al constantemente durante más de 60 años levantarme a las 4 de la mañana. Aún hasta la edad de 80 y algo se estaba levantando a las 4 y las 5 de la mañana. Número 5, a mi predicación constante a las 5 de la mañana durante unos 50 años. Él se levantaba y a las 4 iba y oraba, y después pasaba a donde había gente llegando a su trabajo y predicaba a las 5 de la mañana a esas almas. Número 6, al tener tan poco dolor en mi vida y tan poco tristeza y ansiedades. Estas son las fortalezas de él. Tenemos 10 minutos. Antes que yo haga mi conclusión, me gustaría saber si hay comentarios o preguntas acerca de este movimiento. ¿Okay? Dame darle oportunidad a los que no han hablado todavía. Amen. A Mauri y después ya Lisa. No, la dama primero. Okay. I just have a question. Question, yes. ¿Cómo
se cogió la información que él fue creado para no ser casado, porque dice que en 3 veces en su vida, bueno, no sé si la tercera vez, pero la primera 2 veces se enamoró y por no tener iniciativa, él no, yo escucho eso, digo que había un anhelo o something en él que lo llamaba. Eso no fue una vez que vio a esta mujer y se casó. Yeah. Y también de ver tan buen ejemplo quizá en su propia familia. right. So ¿Cómo ¿Cómo eso? se sabe que él fue llamado a no casarse? ¿Por el fracaso? Good. So, es una buena pregunta. Recuerda que la Biblia dice que cada persona tiene un don. Wesley no tenía ansiedad de tener que casarse, sino que se enamoró de diferentes personas. Alguien que tiene ese don no significa que nunca se enamore de alguien. Lo que significa es que tiene dominio propio para su cuerpo. So, entonces Wesley, aunque sí se enamoraba, una de las razones que él no se apresuraba al matrimonio, número 1 era porque él era tímido. Eso es una de las cosas. Pero también no tenía esa debilidad de tener que casarse con alguien. Okay? So, entonces, aparte de eso, aparte de tener ese dominio propio, si tú no tienes ese dominio propio y tú estás caliente, tú no tienes el don. Okay? Eso es una manera franca de decirlo. También el estilo de vida de él no permitía que él pudiera tener una familia normalmente. Por ejemplo, su hermano Charles Wesley, que como mencioné al principio, era conocido como el corazón del movimiento metodista. So, Juan era la cabeza por su intelecto, pero él escribió miles de himnos que hasta hoy en día se escribe. Él era el más sensible, el más emocional de los dos. Y él también viajaba con Juan Wesley mucho. Y él también tenía, algunos dicen que posiblemente él tenía aún más unción que Wesley. Pero él, cuando ya se casó con una mujer, llegó a ver que tú no puedes vivir el estilo de vida que ellos viven y también tener un hogar donde tú puedas criar una familia. So, él paró de ser un predicador itinerante y terminó siendo un pastor de una iglesia local y predicaba ahí. So, por el estilo de vida que él tenía y también el hecho que él tenía dominio propio, por eso es que se dice. Ahora, eso no significa que alguien con ese don no se pueda casar, porque Pablo dice que hay una libertad en eso. Hay una libertad. ¿Okay? So, tú puedes decidir casarte o no casarte. Y Pablo dice, si tú te casas, tú no haces mal, tú no pecas. Y si tú también te casas o no te casas, no haces mal tampoco. En verdad es mejor. Pablo mismo dijo que si él quisiera, él pudiera tomar una mujer. Pero que él, así mismo como Pedro y los otros apóstoles, pero él y Bernabé habían decidido solamente vivir por el reino. So, por eso es que se dice acerca de Juan Wesley eso. So, alguien que tiene ese llamado, tú puedes enamorarte, pero no significa que todo va a salir bien si Dios te está llamando a un estilo de vida. So, si te casas con ese llamado, te va a casar y el Dios te va a bendecir tu matrimonio y todo, pero tu estilo de vida después va a ser afectado y lo que Dios te está llamando a hacer. Okay? Did I answer your question? Yeah? Okay. Mauri. Okay. Me llama la atención no solamente de Juan Wesley, sino también de algunos como A. Allen, Catherine Kuhlman, y algunos que no conozco, pero que sí me llama la atención cómo han sido grandes hombres de Dios y al final tienen una debilidad, pero a mí lo que me llama la atención es escoger lo bueno de ellos. Humanamente siempre va a haber un fallo. Yes. Hay personas que usan ese fallo y destruyen todo Lo que Dios... todo lo que Dios hizo. So, van a haber hombres de Dios que tal vez no fallan, pero esta gente grande que sí hicieron mayores cosas Yes. que lo buenas, que lo malo que hicieron, coger lo bueno y dejar lo malo. Amen, estoy de acuerdo. Y por eso se menciona las debilidades, para que podamos aprender de ello, pero no es para criticarlo, en otras palabras. Juan Wesley, aún con ese matrimonio así, era un monstruo y él era fiel a su esposa, él era fiel en su disciplina, todo. En la que terminó mala fue ella, pero se entiende, ella estaba adolerida porque ella quería un esposo y Juan Wesley no estaba ahí. Por eso que ella se puso
Y tú sabes cómo dicen, los celos de una mujer. Shakespeare. Hell hath no fury like a woman's scorn. El infierno no tiene furor como el celo de una mujer. Ok, Rosy, el último comentario, disculpa, pero ya se está Sí. terminando, ok. Rosy. Me llama la atención que el avivamiento no empezó dentro de la iglesia, sino fuera, Yes. predicándole a los perdidos. Yes. O sea, ¿qué concepto tenemos de lo que es un avivamiento? Pensamos que es el danzar o hablar lengua o que seamos una revolución aquí adentro. Eso no es el avivamiento. El avivamiento está allá afuera, alcanzando los perdidos, cuando son sanados, restaurados y salvados. Ese es el verdadero avivamiento. Y tuvo que ser la iglesia rechazarlo para él llegar a entender y entrar en el propósito de Dios. Que hay cosas que Dios la va a permitir. Aún dentro de la iglesia usted no va a ver tal vez el apoyo, no va a ver que todo el mundo esté en el mismo espíritu que usted, pero es porque Dios lo quiere llevar tal vez por otra línea. That's right. Y tenemos que estar abiertos a eso, a lo que Dios quiere verdaderamente con nosotros. Amen. 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 Para nosotros ya terminar aquí, me faltan 4 minutos para yo decir esta conclusión. Concluimos. El avivamiento de Wesley y los metodistas era tan poderoso que impactaron el mundo en cual ellos vivían. Tú sabes que el movimiento carismático y pentecostal encuentra mucho de sus raíces en este avivamiento. Junto con los avivamientos de los moravos y el gran despertar en América, los metodistas, el avivamiento de metodistas, setearon una fundación para los avivamientos que iban a venir en los 1800 y para adelante. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Vamos a estar todos de pie y tienen su break. Ahora, después de las próximas sesiones de clases que tengamos de la Biblia, yo voy a hacer los avivamientos de los 1800. ¿Ok? So, así vamos cogiendo Biblia y también historia para inspirarnos en el avivamiento.